Nos preguntan a veces por qué la revista se llama 110. Quería decirle que originalmente, hace 30 años, las horas de televisión se vendían de 55 minutos porque había que dejarle 5 minutos al canal para los cambios. Nosotros teníamos 2 horas originalmente de 55 minutos, que son 110. Y revista porque nosotros tratábamos en un día de llevarles a ustedes diferentes temas. Nosotros comenzamos con los pies, ¿verdad? Pero hay que seguir con otras áreas. Hace un tiempo nosotros invitamos al ministro de Interior al programa a hablar de las migraciones. Nosotros tenemos una funcionaria que te puede hablar bien de esas cosas y nos recomendó una técnica que tiene, que daba la impresión de ser una persona que trabajaba más para los organismos internacionales que para interior y policía, perdón. Ahora tenemos una invitada que solo porque su tarjeta tiene el escudo nos damos cuenta de que es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque luce una funcionaria de un organismo internacional. Una amiga, doña Delia Blanco, embajadora por la integración regional del Caribe y francofonía. O sea, es un nombre que merece como traducirlo, ¿verdad, Delia? Bueno. Sí, adelante. ¿Qué es eso? Bien, primero un saludo a usted y a don José Israel y quien aquí está presente. Y gracias por invitarme. Pues fíjese bien, don Julio, la francofonía es un organismo que integra la gran diversidad de los países que tengan que ver con el fenómeno francófono, pero no exclusivamente lingüístico, sino que en los diferentes estamentos del mundo donde haya un referente histórico con lo que fue Francia y la lengua francesa, en sus diferentes etapas históricas y sociológicas, ¿verdad?, hay posibilidad de pertenecer a la Organización Internacional de la Francofonía, que es la OIF. Y si yo quiero reducir un poquito la definición y digo, me da la gana de pensar a los Julio Jacín, que son los países que colonizó Francia en el pasado, y así que mismo, básicamente en este momento Haití y Canadá son importantes. Exactamente, don Julio. ¿Es así? Es así, pero fíjese cómo es, a la ya no don Julio, sino a la Charles de Gaulle, si usted me permite. Es decir, que la descolonización en Francia quiso crear un diálogo, y que si ustedes observan bien en la descolonización francesa, que fue tardía porque hubo segunda etapa de colonización con África y con los países de Asia, y la última descolonización es entre los años 50 y los años 60, con 2 etapas muy fuertes, que fue la batalla de Dien Bien Phu para Vietnam y Camboya y la guerra de Argelia. Entonces, la idea era, nos liberamos, nos descolonizamos, pero mantenemos el diálogo de la reconstrucción. Es una Commonwealth del... Pues mire, para hacerlo rápido podríamos verlo así, pero como es francesa, el aspecto cultural y el aspecto etnográfico es fundamental, antes que el aspecto comercial, pero la referencia es interesante. Delia Blanco es un lujo que se ha dado al país, un regalo que le dio la humanidad a este país. Seguro. Delia la conocimos en París hace muchos años, siendo solidaria con la causa dominicana después de la Guerra de Abril. Sí. Y el teléfono que conservamos tuyo es el de París. Sí, exactamente. Sí. No lo hemos actualizado aquí probablemente. Pero Delia opera como bisagra en la República Dominicana. Ejerce como dominicana, es dominicana por naturaleza. Por decreto, sí, exactamente. Cuando se habla de bisagra tiene que haber una puerta y un marco. Exactamente, porque ella tiene sus raíces en Francia, pero además en España. Sí, exactamente. Ella es hija de refugiados españoles a Francia y educada y criada en Francia.
Así mismo es. Pero, por lo tanto, siente como española, siente como francesa y siente como dominicana. Exactamente. Ha preferido los dominicanos, vive aquí. Sí. Soy apasionada de la historia contemporánea dominicana y todo el proceso largo, complejo que ustedes tienen en esta transición democrática inacabada. No, Pero en en mi juventud tuve una admiración que todavía hoy la estudio por la gesta constitucionalista, que me pareció una de las aventuras contemporáneas, digamos, más bravas y más valientes dentro de los procesos. Lo que más me gustó fue la palabra aventura, Delia. ¿Cómo así? La palabra aventura. ¿Qué le gustó? Que fue una aventura contemporánea. Sí, sí, una aventura contemporánea porque la creencia permitió que se arriesgaran y no importaba hasta dónde podían llegar, pero había que arriesgarse en ese momento. Y eso es la gallardía de esos hombres y mujeres que han marcado etapas diferentes en el mundo entero, con historias específicas. Pero necesitamos. Uno de los grandes problemas de lo que tú has citado nos ocurrió a nosotros, que cuando veíamos el fenómeno ahí dentro, a veces no lo entendíamos. Así mismo es. Porque tú decías, bueno, la causa es la mejor, pero esta gente no se pusieron de acuerdo, no importa la palabra constitucionalista, Sí, porque sí, sí. pero fue un fenómeno, como Sí, tú dices, pero eso, apasionante sí, sí. y difícil de entender. Exactamente, pero ¿verdad? eso fue universal, don Julio, porque qué gesta más compleja que la Guerra Civil Española. Y los que estaban adentro no entendían. Se formó la República, pero la unidad republicana estaba fraccionada en proyectos, ilusiones, utopías, que se concentraron en el momento Delia, del golpe. Nosotros tenemos dos personas que participaron activamente, amigos que trabajan aquí en esta revista, José Israel Cuello y Machi Constant. Sí. Tú le preguntas, ¿por qué lucharon? Dice, por la constitucionalidad. Exacto. Pero tenían orígenes políticos muy diferentes. Y los españoles por la República, y esa República tenía 1000 ideologías. 1000 cabezas. Y 1000 cabezas. Sí. Exactamente. Pero Delia, tú estás en la República Dominicana y tienes a tu cargo funciones sobre problemas de migración. No es, bueno, vamos a ver, yo no tengo, porque hay, digamos, departamentos específicos para eso, pero digamos que en la integración regional, ¿verdad? Y en la francofonía se habla de un diálogo multicultural. Entonces, desde la perspectiva, digamos, cultural, obviamente, las culturas viajan, las culturas se encuentran y las culturas también se pueden separar por los procesos políticos e históricos y se pueden romper. Pero aparte de tu labor en el campo cultural, en la Sí. publicación de artículos notables sobre la vida cultural dominicana Sí. y en general la vida cultural universal, Sí. que es una sola cosa, en tu función pública lo de la francofonía es específico. Está Es dicho. específico, pero fíjese bien, José Israel, el país es miembro de la francofonía como país asociado desde el 2010. Ajá. Lo que a mí me toca es que se entienda la dominicanidad. Es decir, mi objetivo principal es... Pero tú le entiendes la dominicanidad. Yo la entiendo cada vez más, más me asombra. Porque es una sociedad en permanente Pero disolución. Bueno, O pero sea, eso es lo que me apasiona, don José Israel. Le voy a decir algo. Cuando yo llego a este país, cuando estaban todos los procesos de identidad del Caribe, usted conoce perfectamente el pensamiento de Césaire, de Senghor, de Glissant. Ojalá conocerlo perfectamente. Bueno, pero lo conoce, bien. Y a mí lo que más me apasionó en República Dominicana es que lo primero que se decía en aquel entonces, y se sigue diciendo, no porque no tienen identidad y no tienen cultura, sí tienen identidad y sí tienen cultura. Una identidad compleja, una identidad fraccionada. Pero una identidad. Pero una identidad. Fíjese bien, les voy a dar un ejemplo.
Yo fui a hacer estudios a Dakar, al IFAN de Dakar, al Instituto del Fondo Antropológico Nacional de Dakar, donde daba clases una persona como Noam Chomsky y Levi Strauss, ¿bien? Entonces, vengo aquí y me apasiona. En Dakar, en Senegal. Sí, sí. Me apasiona en un país tan pequeño, que es uno de los más grandes del Caribe, pero para mí muy pequeño, ¿verdad? Esa ubicación del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Cómo la gente aquí se identifica? No, porque nosotros somos del norte. Yo soy del este y aquellos son del sur. Y entonces, las regiones, la fuerza de lo que tiene cada región, pero más aún. Yo vengo de esos años de la poscolonización, ¿verdad? Donde la identidad, después del Congreso de la Identidad de los Escritores y de los Autores Negros, donde participó Aida Portalatín, y aquí nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe. Entonces, yo veo que en República Dominicana dicen no, porque no hay identidad afrocaribeña. Sí la hay, no importa cómo exista, la hay. ¿Y qué es apasionante? Que no es una identidad afrocaribeña totalizante. Los afrocaribeños somos así. No, aquí hay afrocaribeños de origen sajona, ¿verdad? Con el matiz de los que vinieron de Samaná, con el matiz de los que vienen de las islas. Después está el medio dominico haitiano, ¿verdad? Y después hay otras poblaciones congas, que eso está por definir y por investigar, porque yo no me creo que los congos de Villamella sea únicamente una denominación. Ahí hubo realmente, ¿verdad?, un tipo de hacendado y un tipo de esclavitud que vino de una tribu africana específica, conga o bantú, que eso está por definir. Luna había empezado, pero eso no se ha terminado. Y entonces después, en la región de Nigua, los negros de Nigua, ¿verdad?, que tienen algo increíble, que tuvieron todo el proceso de explotación como lo tenían los negros africanos del Sudán en la época mudéjar, con la noria. Y usted va a Nigua y tiene el trapiche como proceso técnico de la noria. Entonces, no es que no haya, es que no se conoce, es que no se ha investigado, pero aquí hay una cultura diversa, dispersa y múltiple. Delia, decía José que tú eres un regalo que nosotros quizás no estemos aprovechando, porque no debe ser en la Cancillería, que tú debes estar todo el día, sino transmitiéndole todos esos conocimientos a un país que vive confundido dentro de lo que estoy yo. Vivimos confundidos porque a veces cuando preguntamos algo, no es que queremos algo, es que no lo entendemos. Sí. A veces le preguntó tal cosa y es que él quiere eso. Sí. Y yo le digo a José Israel que yo lo que quiero es que así como la lengua es muy bonito cuando tú vas a Uruguay y hablas con un uruguayo, y difícil cuando tú vas a Grecia y no te entiendes con un griego, no hay forma de tú entenderte con un griego. Sí. Pero yo voy a una misa en Ciudad México y es la misma misa que veo que aquí hace el padre Rogelio, sí. La misma en el mismo forma, religión, lengua, costumbre, eso está globalizado. Pero ¿qué pasa con las migraciones que no acabamos de decidir? De que si Europa fue a África y se llevó todos sus diamantes y toda su riqueza y Leopoldo se llevó el Congo, ¿por qué no los dejan entrar libremente a todos los africanos de Europa, como ellos fueron todos los europeos? Entonces, la globalización se detiene en las migraciones. Sí, sí. Bueno, mire lo que sucede. Don Julio, ahora estamos justamente en una urgencia de reflexión global sobre cada contexto específico, ¿verdad? Pero lo que usted... Una urgencia de una reflexión global sobre una problemática específica y compartida, que es las migraciones. Y el siglo XXI va a ser el siglo de la gestión buena o mala de las migraciones, porque eso no se va a detener. Es decir, es un proceso humano. ¿Y tiene solución? Nunca hay soluciones absolutas,
pero siempre hay soluciones coyunturales y contextuales. Y lo que hay en España, Entonces, perdóname, sí. lo que hay en España, para que lo incluya ahí, con vascos, con catalanes, con andaluces y con la gente de frontera, con Portugal, no se puede aplicar al mundo, decir un solo país con 5 o 6 países dentro y libre circulación. Bueno, podríamos entrar en una nación planetaria. Exacto. Eso es una utopía bellísima, casi surrealista, pero tampoco desquiciada de razonamiento. Pero yo quiero sí retomar lo que usted dice. Fíjese lo que pasa. En términos migratorios, Europa tiene deudas con los ex países colonizados, ¿verdad? Entonces, las deudas están en el entendimiento y en encontrar soluciones. ¿Qué pasa? Que el vaso se ha desbordado. ¿Por qué se ha desbordado el vaso? Porque las soluciones de la descolonización no se encontraron en los países que se han descolonizado. La deuda que hemos fallado desde mi punto de vista es de que la cooperación fuese más eficiente, más técnica, ¿verdad? Y más operativa. René Dumont, que es un ecologista y un tercermundista francés, decía: hay que desarrollar África, hay que crear empleos en los años 50, ¿verdad?, para fijar las poblaciones, porque vamos a caer en un nomadismo. Porque ¿qué es hoy? Pero eso es lo que quiere José Israel con Haití, Delia. ¿Qué quiere don José Israel? Eso que tú, lo que quieres es intelectual, sí, fijar, desarrollando Haití por nosotros. Bueno, pues mire, yo le voy a decir algo muy claro. Es decir, nunca en la historia dominicana se ha abordado el problema haitiano-dominicano con tanta perspectiva de eficiencia, y yo me siento muy optimista, pero mi optimismo va justamente en convertir el aspecto político del contexto, ¿verdad?, ideológico y nacionalista, en desarrollo económico. ¿Desarrollo económico qué es? Fíjense bien, ustedes ven el lado de la frontera dominicana, ¿verdad? Yo me acuerdo en los años 78, eso era un no man's land cuando yo llegué aquí en el 76, y he visto paulatinamente cómo República Dominicana, a través de su gran diversidad de gobiernos, mantuvo esa lógica de que hay que desarrollar hasta la frontera. Don José Israel, usted conoce Haití, usted sabe que esa ocupación territorial los haitianos no lo han hecho, que la frontera es un desierto vacío, es un desierto amenazante, es un obstáculo, y las autoridades internacionales que aportan presupuesto al desarrollo de Haití tienen que exigir ejes de desarrollo. Nosotros damos tanto, pero nosotros queremos, ¿verdad? Necesitamos que ustedes de manera bilateral y económica tienen espacio del otro lado de la frontera para desarrollar empresas, para desarrollar una economía y retener las poblaciones. Eso yo lo digo desde hace más de 20 años. Y por ser francófona y francófila, se piensa de que uno es o pro haitiano o pro dominicano. No, yo soy pro insular, bisoberana. Es decir, yo en ningún momento pienso que puede haber fusión cultural. Es que no, es que el dominicano sabe perfectamente la cultura que tiene, y el haitiano también, y no hay amenaza invasionista que no sea una amenaza que pueda desarticular económicamente la República Dominicana. Por eso, si se sigue respondiendo con los ojos cerrados a la migración, se desarticula económicamente República Dominicana. Esto es económico. Es decir, República Dominicana no puede soportar más a nivel estructural y económico un peso migratorio tan fuerte. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar allá y desarrollar allá y exigir. Yo tengo un enfado muy grande con las autoridades de Haití, se lo voy a decir francamente, porque yo lo puedo decir a boca abierta, porque yo siempre digo que República Dominicana es mis amores y Haití es mi pasión.
mi pasión de estudio, de cultura, en fin. Sí. ¿Verdad? Por el lado francófono me interesa todas esas historias. Pero es aquí donde yo vivo, es el país por el cual yo opté, es República Dominicana. Bien, ahora, ¿qué sucede? Ya está a la vista internacional. No hay que ser ni nacionalista, ni de derechas, ni de izquierda, para entender que las autoridades de Haití no le están respondiendo a sus migraciones. Bien. Y no se preparan para recibirlas, porque yo digo, nunca hubo en este país, con dificultades que hayan o con errores, una política migratoria una política migratoria la hay, es imperfecta, pero del otro lado no hay nada para responder a eso. Bien, vamos a hacer una pausa porque Dalia nos ha tratado un tema que, perdón, Delia nos ha tratado un tema que el amigo querido lo ha puesto de moda. Amo a mi esposa y adoro a mi mujer. Y vamos a ver cómo ella nos habla de cuál quiere más de los dos países. Adelante. Bien, Delia, la consorte del ingeniero Cuello, no le gusta que yo haga lo que estoy haciendo, que ella es muy formal y después pelea con nosotros en la persona de Elías, que la pregunta viene de la conversación anterior. Si uno es tu pasión y el otro es tu amor, ¿cuál es tu segunda base? ¿Santo Domingo o Puerto Santo Príncipe? Domingo siempre. Ya está bien. No, sí, Santo Domingo siempre. Pero le voy a decir por qué. Santo Domingo siempre, porque yo soy, ¿verdad?, francesa, de origen vasca republicana, y yo tengo muchas razones contemporáneas e históricas de ser muy agradecida a República Dominicana. A mí me ha dado mucho República Dominicana. ¿Viste cómo precisó, matizó la vasca republicana? Sí, vasca. No española. No, vasca española. Entonces, yo aquí encontré cosas... Fíjense ustedes en su lengua, cuando dicen, no me hables vacuencias. Sí. Es decir, no me hables cosas raras. Parece ser que en la colonización vino algún vasco por ahí que hablaba euskera. Y decía, una vacuencia. Digo yo que es una vacuencia. Ahí hasta un pirata vasco. Sí, exactamente. En la historia nuestra. Y ustedes tienen también una historia maravillosa, que fue la de Jesús de Galíndez. Y también otros que, por ejemplo, aquí, mire, les voy a hacer un cuento. En Santiago, en la tienda de la ópera, don Antonio, que era el dueño, era vizcaíno. Sí, lo conocí. Y yo me quedaba siempre, cuando daba clases en la Pucamaima, en el Hotel Mercedes, donde también estaba un consorte suyo. Sí, y estaba don Simón H. Sí. Él estaba en la habitación 7 y yo en la 9. Y los fines de semana me encontraba entre esos dos viejitos. Y viene don Antonio y me da la gramática vasca de Marchena, la que fue prohibida antes del 31 por Primo de Rivera. La tenía. La tenía. Es una cosa increíble. Entonces son cosas que se fueron acumulando, ¿verdad?, en los procesos de la vida, que uno le coge apego a este país. Y a mí me apasionó la transición democrática con don Antonio Guzmán. Sí. Esos 3 años me apasionaron. Donde yo creía de verdad, cuando tú cogías la carretera del Cibao, fuma lo tuyo, Montecarlo. Sí. Conoce tu país primero. Sí. Y yo creía en toda esa ilusión. Y cuando habían los esquemas que ponían, ahora con la Rosario, el oro es nuestro. No. Y ponían por detrás, ¿y qué vamos a hacer con él? Sí. Entonces son cosas que El lenguaje de la pared. Sí. Sí. Pero, le preguntábamos, iniciábamos la conversación con Delia Blanco, embajadora por la integración regional del Caribe y la francofonía. Y tenemos una inquietud con respecto ya a su posición y su cargo. Le preguntábamos hace un momento fuera del aire sobre el valor simbólico de Haití para la comunidad internacional, dado a que es un país que no tiene los recursos y quizás ni siquiera la organización para hacer un lobby efectivo de atracción de ayuda. Es quizás como un doliente sentimental de sus excolonizadores. Y de culpa, y de culpa. ¿Cómo es? Porque Haití fue la peor descolonización que pudiera haber hecho Francia, porque dejaron a Haití con una deuda tremenda. Que le cobraron además. Sí, está sufriendo las consecuencias, 200 años de descolonización. No, pero le voy a decir, fíjense,
siempre en el mundo, en los acontecimientos, está el imaginario, está la realidad. Cuando se levanta una bandera donde Première République Noire du Nouveau Monde, Primera República Negra del Nuevo Mundo, usted imagínese, ¿verdad?, en esa intensa planeta de sectores colonizados, lo que esa ilusión dio, esa gesta histórica, con la ayuda que vino de Venezuela, con los haitianos ayudando también a Venezuela, ¿verdad? En fin, todas esas gestas, hay justamente una especie de admiración equívoca, porque se habla de Haití, en realidad, ese clamor es para una estrechísima minoría de Haití, que es la clase intelectual diaspórica, porque muy pocos conocen al pueblo de Haití, que muchas veces el mismo pueblo de Haití sabe que es Primera República Negra del Nuevo Mundo, pero no saben ni el por qué ni el cómo. Lo saben por la tradición oral, porque hay un porcentaje de, digamos, analfabetismo extraordinario, ¿verdad? Pero creó Haití ese sueño internacional y ha tenido una diáspora sumamente actuante sobre el pensamiento universal. José Israel, usted sabe el valor que tiene Jacques Roumain, Gobernadores del Rocío. Usted sabe el valor, porque usted lo tradujo, de Jacques-Stéphane Alexis. Yo tengo todos sus libros, taller de los autores haitianos traducidos. Que los tuve que estar siempre regalando, tantos que los últimos me los dio usted de su fondo. Entonces, esos Jacques-Stéphane Alexis, Roumain, que fueron a Cuba después en la época contemporánea, que intentaron derrocar también a Duvalier y que tuvieron un acercamiento con los movimientos revolucionarios latinoamericanos, usted lo sabe, hasta los últimos Suzy Castor, Gérard Pierre Charles, ¿verdad? Y la gente del PUSH, que vino mucho a República Dominicana. Ellos, la izquierda dominicana, haitiana, enlazó con el mundo y se creó plataformas de solidaridad en nombre de ese sueño histórico, ¿verdad? Pero hay también otro sector muy crítico de la haitianidad que dice, bueno, ya está bueno. Primera República Negra del Nuevo Mundo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y como ustedes saben, ellos, el mundo francófono es inmenso. ¿Y por qué no volvieron a Haití esos intelectuales? Exactamente. Eso es uno de los aspectos críticos que yo siempre analizo. Intentaron volver, y lamento decirlo, muchos de los que volvieron quisieron volver, pero viviendo de los mismos privilegios que podían tener fuera, y no se integraron. Sin embargo... No, pero no solamente por eso. Sino que la sociedad haitiana rechaza al que viene. La sociedad haitiana rechaza la diáspora y rechaza el pensamiento crítico. ¿La sociedad o la clase política? La clase política nacionalista haitiana, que no se ha liberado del negrismo, du noirisme, ¿verdad? Y yo lo digo abiertamente, como lo digo también en Haití, no se ha liberado de ese nacionalismo medular, que es una mezcla de la gesta heroica de la independencia y del pensamiento duvalierista noiriste, que quieren mantenerse encerrados en eso, como no quieren muchos de ellos sentir que pertenecen a América, y no quieren entrar en esa geopolítica. Pero lo que sí es que los intelectuales de Haití saben hacer un gran lobismo intelectual eficiente, lo saben manejar, y al decir esto yo también quiero decir que si hay algo actualmente que me parece interesante en la política exterior dominicana, es que por fin se ha entendido, don Julio, y ustedes se lo digo, que hay que hacer diplomacia con la cultura y que hay que hacer un diálogo sistemático, explicativo de lo que es la dominicanidad, la variedad de la dominicanidad y los aspectos internos a la dominicanidad, que están llenos, pero muy llenos, de mucha solidaridad internacional y de mucho diálogo
mucho diálogo en muchos sectores que hay que analizar sobre la causa de Haití. Es decir, tenemos que salir de la emoción apasionada, porque aquí se está trabajando. Y lo que yo pido a boca abierta hasta las autoridades de la francofonía es que hay que comprender y entender la problemática dominicana para mejor servir a Haití. Usted no puede servir a Haití fraccionadamente por una parte. Hay que ver cuál es la problemática desde aquí para entender que la solución tiene que ser desde allá, pero no por razones nacionalistas ni de muros. Entonces no es tan sencillo el que yo diga aquí que el que está ahogándose no puede salvar a otro. Es que hay que entender la problemática nuestra para poder saber si nosotros podemos ayudar. ¿Y se está haciendo algo, Delia? Se está haciendo. Se está haciendo. Han habido reuniones ahora con los cónsules, con los embajadores, para llevar un discurso internacional, para llevar un diálogo internacional, para llevar una explicación internacional, ¿verdad? Se está haciendo el trabajo, de verdad se está haciendo. Pero ustedes que son los dominicanos de pura cepa, Tú eres igual que nosotros. Sí, ustedes saben que hay que explicar muchas cosas en República Dominicana. Don Julio, usted es de origen árabe. ¿Quién sabe aquí lo que es un árabe católico maronita? Nadie. Ni los árabes católicos maronitas. ¿Me entiende? No. Entonces, es decir, que aquí se desconoce. Sí, pero ahí volvemos al punto original, Elia. Mira, para mí resultó frustrante. Yo visité el pueblo de mis abuelos. Sí. Y alguien dijo, mira, ahí hay un dominicano que trabaja en televisión. Y vino un periódico de los más importantes allá y me hizo una entrevista. Nosotros no pudimos hablar porque el traductor no calificaba ni como elemento de prensa ni para traducirle lo que nosotros queríamos decir. Mire, la lengua es todo. La lengua es todo. Entonces ahora voy a rebotar. Lo de francófono. Bueno, ahora voy a rebotar yo con mucho gusto. Yo no me sentí pero mire lo que le libanés digo, ni árabe. la lengua es todo, pero no es un obstáculo total. Fíjense bien, este país no es de lengua francófona, pero existe a través de los siglos una francofilia. Desde la Alianza Francesa, que fue la primera de las Américas, 1912, desde generaciones y generaciones formadas en Francia. La huella de Francia es muy profunda. La huella de Francia es muy profunda. Tú dices francofilia, ¿tú dices francofilia o afrancesado? Es otra cosa, pero hay muchos afrancesados, don Julio, sí, también. Muchos afrancesados. Recorremos de vez en cuando la zona de Samaná, Sí. Cabrera, Sí, Nagua, sí. Río San Juan, y vemos cómo todavía, varias generaciones después de la descolonización, siguen los franceses sintiéndose que están en su tierra, muchos visitantes y sí. tienen casa allá. Sí, pero fíjese, por ejemplo, ustedes tienen apellidos Saint-Hilaire, Beauchamp, Deschamps, Belliard-Furmen, Sí, Saint-Hilaire, Saint-Clair, voilà, Saint-Clair. Beauchamp, Deschamps, etc. Sí. Entonces, esa generación descendiente de franceses perdió la lengua. ¡Qué error tan grande! Sin embargo, usted va a Luisiana. Sí, en New Orleans. En New Orleans, en Lafayette, y las poblaciones de acadios y de Saint-Domingue están recuperando la lengua. Pero miren qué locura, porque yo tengo una locura definitivamente con este país. Estoy anudando el diálogo de República Dominicana con los descendientes de franceses de las Américas. Y ya hemos tenido varios congresos, ¿verdad? Y estoy actualmente analizando las familias. Por ejemplo, en familias más actuales, ¿quién dibujó la frontera? Montpensier. El papá de Papito Montpensier. Sí. ¿Ok? ¿Quién trajo el primer telégrafo? Huelmont a Santiago. La familia Morlaix, de esposo de doña Suzanne Morlaix. Y entonces va a haber una nueva historia con un liceo francés, señores, donde 60% de niños van a ese liceo francés y se educan en sistema francés. Yo creo que vamos a retomar la base histórica de los franceses
de Ojalá Saint-Domingue. que lo entiendan. ¿verdad? Esa es mi ilusión. Tú conociste Haití primero que la República Dominicana. Exacto, Lo conociste en Dakar. sí. Cuéntanos algo de los profesores haitianos en Dakar, en Senegal. Bueno, mire, profesores y artistas. Cuando yo voy a la Universidad de Dakar, a l'IFAN, todos los historiadores eran... Perdóname. Sí. Dakar. Capital de Senegal. Sí. Está en una frontera que a veces lo quieren incluir hasta en países africanos pro-árabes, es decir, medio árabes, ¿es así? Sí, porque hay parte de la población que es musulmana. Ah, ya. Porque la África negra tiene una parte musulmana, Sí, anímica seguro. y musulmana y después católica. Sí. Por ejemplo, el presidente Senghor de Senegal era de la comunidad tribal Serrere, pero él era católico y eso le causó muchos problemas porque gran parte son musulmanes. Ya. Por eso tienen ese lazo. Ah, por eso es que hay tanto. Y muchos proclividad. árabes que son comerciantes Sí, en África que Negra, sí, mucho, van. muchísimo. Entonces, mire, esos profesores que llegaron de Haití, eso fue una extraordinaria invitación de la UNESCO, don José Israel. La UNESCO entendió que el método más importante era de proponer a los países descolonizados de África, ¿verdad?, la nomenclatura, ¿verdad?, y la inteligencia haitiana antiduvalierista, que, como usted sabe, se salieron de la universidad. Cuando Duvalier cerró la Sí, universidad. pero ¿qué formación tenían? Yo le voy a decir qué formación tenían. École Normale Supérieure d'Haïti, Escuela Normal Superior, en Puerto Príncipe y en Jacmel. Una formación francesa científica del... Entonces esa gente no fueron de Canadá, sino de Puerto Príncipe. De Puerto Príncipe. Yo pensaba que eran los que estaban No, en Canadá. fueron directamente. Y allí constituyeron el grueso, el jugo de la inteligencia africana. Y ellos abrieron las disciplinas de filosofía, de sociología, de ciencias políticas. Ahí viene que se gesta el famoso encuentro de los intelectuales negros del mundo, donde participan esa gran colonia diaspórica haitiana, que viene a representar a Haití con Jacques-Stéphane Alexis, por ejemplo, pero que también participan en esa diáspora el movimiento Renaissance de Harlem. Pero ¿quién da esa idea? Los haitianos dieron esa idea de unificar ese pensamiento panafricano a través de una africanidad, como decía Jacques-Stéphane Alexis. La africanidad ya no pertenece a África. La africanía está en América, está en las islas, está en el mundo. Y los africanos, gracias a los haitianos, fíjense qué importante es eso, entienden que África es más que un continente, que es una civilización, porque les dieron importancia de civilización. De ahí viene el famoso trabajo entre Césaire y Senghor, que dicen, vamos a pertenecer al concierto de las civilizaciones del mundo. On va appartenir au concert des civilisations du monde. Entonces, es una apertura extraordinaria intelectual para África, porque siempre se piensa que la cabeza fue Senghor, la cabeza intelectual fueron los haitianos de esos años. Y al país lo cambió, esa presencia de maestros de profesores haitianos a Dakar. Totalmente, porque ellos fueron el cemento y el fomento de la educación laica y de la escolarización. Ellos jugaron el papel en África que jugaron los españoles republicanos. Aquí en el 36, aquí. ¿verdad? Exacto, Bien. voilà, muy buena comparación, muy bonita una comparación. pregunta. Hay una frase que se llama, que tú acabas de usar como la africanía. Sí. Hay también la arabía. Sí. Pero esa arabía tiene dificultades de unidad porque es un problema religioso. Claro. Y más grande. En la africanía hay las diferencias que hay en la arabía. Totalmente, totalmente. Es decir, fíjese, el mundo árabe está dividido, ¿verdad?, sí, por musulmanes y por católicos. Y cristianos. Y cristianos, ¿verdad? Entonces,
En el mundo árabe la gente no entiende que hay semitas. ¿Qué son semitas? Sí, que nacieron en las 11 colonias. sí. Bien, entonces en África tenemos, por ejemplo, toda la región oeste, Eritrea y Etiopía, señores. Es la primera cuna del cristianismo, de los arameos, Sí. de ahí, de la reina de Sabá y del rey Salomón. Y después tenemos la África negra del oeste, que es anímica francófona y que es de formación antropológica, rural y agrícola. Y toda África central es la África del nomadismo, desde los países árabes hasta la Tierra de Fuego. Y la que es francófona, con la que colonizó España, con la Guinea y con Nada que Marruecos, ver. esas no tienen nada en común. No tienen nada en que ver. ¿Por qué? Porque la francófona es una África de foresta, tribal de foresta. Española. La española de Guinea, Bissau, es una África costera e industrial y de mar, cara al mar. Y la África colonizada por los portugueses, Mozambique y toda esa zona, es una África minera y viajera. Y la belga. La belga se parece a la francófona. a la francófona, porque es francófona Sí. también, salvo si hay algunos flamencos. Pero su evolución no fue igual. No fue igual. ¿Por qué? Porque Congo tiene una especificidad, que tiene el río Congo, que tiene una economía transcomunitaria, fluvial, donde hay una gran diversidad de tribal y de sociedades culturales. Por eso es tan difícil esa unión de lo que fue el Zaire con el Congo. Ya. Y pues ustedes saben que después de la colonización, después de que matan el fuego independentista y matan a Lumumba, a ese Congo le costó tanto unificarse. Y por eso fue que Mobutu pudo coger la parte del Zaire. Es decir, es el país más complejo, Congo, muy complejo. Bien. Delia, volviendo aquí a República Dominicana y Haití, nosotros estábamos, cuando tú decías que quizás debiéramos derivar un poquito la pasión del nacionalismo hacia una parte económica de desarrollo real, ¿tú entiendes que ese grupo que rechazó la diáspora, los políticos que rechazaron la diáspora intelectual haitiana, podrían rechazar un poco la inversión dominicana en Haití? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, porque voy a decir algo. Y que no me estoy pare- hablando de la zona franca de Capellán. No, porque voy a decir algo que me tienen que perdonar mis amigos de Haití, que los adoro, Sí. pero son hábiles. Y hay muchos intereses económicos fraccionados en Haití, porque les cuesta mucho tener una política económica y una política desarrollista de consenso nacional. Es decir, son grandes familias, intereses fraccionados que desarrollan Haití. Allá adentro. Allá adentro. Entonces, no les interesa tanto romper. Ah, No creo. Y yo creo, usted tiene bastante experiencia, José Israel, con Haití, tuvo su y experiencia. por lo poco que tú has Usted sabe visto. que son familias comerciantes los que están en el comercio y en el desarrollo, pero que está muy fraccionado. Generalmente son ¿Y esos árabes de dónde vienen? de Siria muchos, de la región de... Pero son poderosos económicamente. ¡Oh, la, la! ¡Claro! Son muy poderosos. No los dueños de Haití. Son muy, muy poderosos. Y no podrían hacerse asociaciones de comercio con esa gente, en vez de ir uno a imponerse, sino asociarse. Oye, Pero hay muchos acuerdos. los Dajer de allá y los Dajer de aquí son primos hermanos. Sí. Pero allá hay sectores de la construcción que están asociados con ingenieros de aquí, desde hace muchísimos años. Muchos años. Y hay otra cosa también, ya que hablábamos de cómo el mundo ve a Haití, ¿cómo ven los haitianos a República Dominicana? ¿Es correcto lo que ellos no ven a nosotros como nosotros vemos, por ejemplo, Nueva York, una tierra de oportunidades? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, porque hay que hacérsela de verdad. Yo no tengo la respuesta total. El mundo
Su percepción. Sí, la percepción. El mundo intelectual formado fuera del país, que ha regresado a partir de los 80, tiene un gran respeto por República Dominicana. Estoy hablando del mundo progresista y aterrizado, que no tiene nada que ver con el movimiento Lavalas, Aristidiano. El anterior. Está muy claro con la relación necesaria bilateral con Haití, con República Dominicana, y tienen mucho respeto por República Dominicana. Ahora bien, hay un desconocimiento total en Haití de República Dominicana. Y yo me atrevo a decir que uno de los aspectos más importantes que los haitianos tienen que desarrollar es la cultura de una bilateralidad, donde los haitianos entiendan a República Dominicana, a sus posibilidades y a sus límites. Eso es fundamental. Las nuevas generaciones de Haití tienen que tener una educación aterrizada sobre los límites de República Dominicana. Bien. República Dominicana no puede ser una cuenca de rebote para cualquier crisis haitiana. Eso no puede ser. Bueno, ahora mismo somos elemento político para las elecciones. Quería hacerle una pregunta a Delia, aunque estamos muy apretados de tiempo. La política dominicana sobre migraciones no ha sido coherente nunca, pero más o menos marcó muchos pasos en los años 30, 40, 50. Hoy entiendo que la coyuntura de la relación dominico-haitiana impide ser solidario con los árabes, sobre todo con los libaneses. Con Siria. Y con los sirios, sobre todo con los sirios. ¿Por qué? Es por eso que la República Dominicana no responde a una demanda mínima de asilo a 1.000 familias sirias en el país. Es una pregunta muy aguda, muy aguda. Ahora bien, por lo de Haití, yo no creo. No, porque podría dársele un carácter racial. Sí, no, yo no creo. Que le estamos aplicando lo mismo de Haití a los sirios. No. Mire, yo... Oye, porque haber traído los judíos en el 37 y haber traído los españoles en el 39 sí. Era más trascendente que traer un paquete de sirios hoy. Sí, José Israel, pero usted sabe perfectamente que no era la misma coyuntura económica, no era la misma coyuntura política. Quien gobernaba este país necesitaba tener un efecto. Y ganarse unos cuartos también, porque era un ladronazo. Exactamente, una política de efecto. Ahora mismo, lo que usted está planteando, creo que los sirios de los que estamos hablando ahora necesitan etapas migratorias muy diferentes. Yo creo que primero ellos necesitan puntos internacionales de acogidas masivas. Recibir aquí 500 o 1.000 sirios no resuelve un problema. La emergencia que hay... Resuelve 500 problemas humanos. Sí, 500 problemas humanos. No sé si ellos han solicitado República Dominicana. No lo han solicitado, pero realmente el efecto solidaridad es importante. El efecto solidaridad es importante y muchos amigos de origen árabe están pensando... Lo peor es que ni nosotros mismos hemos tomado la iniciativa, que debiéramos traer un sirio cada sirio. Exactamente. Cuando Virgilio Trujillo en la conferencia de Bian dijo que la República Dominicana estaba dispuesta a aceptar refugiados judíos. Sí. Los judíos que estaban ahí dijeron, ¿dónde queda eso? Sí. Bien. Pero necesitaban venir y vinieron. Y vinieron. Pero mire lo que dice don Julio, eso es muy importante. Los sirios de Argentina, ellos mismos se organizaron para recibir. Entonces, tiene que haber una realidad que lo haga posible. Seguro. Y esa realidad está en la comunidad siro-árabe de este país. Yo creo que... Si es el paso humano del que usted habla. Sí, no quiero despedir a Delia Blanco con una pregunta que quizás tenga limitación en su respuesta. Delia, tu experiencia binacional, que mucha gente no la tiene, con conocimientos antropológicos bien de las dos naciones. Ahorita te preguntó Carlos
algo que tiene que ver con esto. ¿Hasta dónde un haitiano común, del tipo que viene aquí? Porque a veces uno ve a un haitiano y cree que es un analfabeto que llega. Nosotros tenemos, lo mandé a buscar ahora, pero ya se había ido, un muchacho de apellido Listor, que le vi el currículum y es trilingüe, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no todo el mundo es lo que uno se piensa. Cuando llega un haitiano aquí, ¿tiene alguna educación, alguna dirección de que él está llegando a una posesión que le toca? ¿Aquí? Sí. Yo no creo eso. No lo creo. Mire, yo conozco muchos estudiantes haitianos que están en APEC, que están en la Pucamaima, y son de una formidable humildad. Saben que están aquí para estudiar, están muy conscientes, ¿verdad?, que República Dominicana les ofrece una oportunidad de estudiar, cuyas familias no la tendrían después del terremoto, ¿verdad?, en cuanto a recursos y a cercanía, de que se fuesen a Canadá o a Estados Unidos. República Dominicana les permite, a través de las universidades especializadas que ustedes tienen, de conllevar y de proseguir su carrera, y de estar en contacto con la familia, porque hay una situación geopolítica Estás humana. hablando de los menos, que son los estudiantes, que vienen a una cosa y se van. Y se van, exactamente. Yo estoy hablando de lo masivo, del millón. Bueno, el masivo que viene, el millón, viene a resolver un problema económico y después de ese problema tiene otra etapa de irse para otro sitio. Bien, sí. Yo no creo que quieran ser sedentarios en República Dominicana. No, y nos está dando Suramérica. Tenemos cientos de familias que están yendo a Perú y uno no sabe por qué. Sí. Parece que para ir a Brasil. Sí, sí. Delia Blanco, gracias por A estar ustedes. aquí y queremos ver si tú regularmente vienes a contarnos cosas. Bueno, con Gracias. mucho gusto, pero Bien. yo miro el programa regularmente porque ustedes cuentan muchas. Bien. Ustedes son dos baúles No, de historia humana de este país que Gracias a Delia es un Blanco. disfrute, y con esa picardía que tienen los dos, cada uno en su estilo. Embajadora por la integración regional del Caribe y francofonía. Muchísimas gracias.